Hola, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos a un programa más de Ingenio Viral. El día de hoy nuevamente nos encontramos aquí en el Parque Científico y, para ser más específicos, en el Jardín Botánico Ornamental. Aquí vamos a estar platicando un poco sobre la biodiversidad y sobre la variedad endémica y nativa de las plantas de nuestro estado de Yucatán. Y para eso tenemos nuevamente un invitado muy especial, que es el doctor Sigfredo Escalante. ¿Qué te parece si nos acompañas con él para platicar más sobre este fantástico tema aquí en Ingenio Viral? Hola, ¿qué tal, amigos? Nos encontramos en el Jardín Botánico Ornamental del CICI, aquí en el Parque Científico, y el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Nos acompaña el doctor en Ecología y Manejo de Recursos Naturales, Sigfredo Escalante Rebolledo. Doctor, bienvenido. Gracias bienvenidos a ustedes, mucho gusto. Doctor, ¿qué le parece si comenzamos con, explicándonos qué es este jardín, ¿no? ¿Qué es? ¿Cómo surge? Ok. Los jardines botánicos son una técnica, una estrategia de conservación. Tiene quizás hasta milenios, podríamos hablar de que existen jardines, aunque propiamente desde el 1500 se han desarrollado jardines que se les llama botánicos. Por cierto, los antiguos aztecas tenían jardines que cubrían la definición de un jardín botánico. Han cubierto distintas funciones a lo largo de todo ese tiempo. Desde, primero, conocer la diversidad, fueron los primeros motivos. Luego tuvieron una fase muy importante que apoyaron al colonialismo, sobre todo europeo, que llevaban, qué sé yo, el plátano de Asia a Centroamérica y establecían grandes plantaciones, el té, el café, todas las plantas cultivadas, las especias, se movieron a través de los jardines botánicos en esos tiempos. En la actualidad ha cambiado mucho. El principal objetivo quizás es la conservación de la diversidad vegetal, porque hay problemas al respecto, que ahorita platicaremos. Este Jardín Botánico Ornamental en particular es el segundo que desarrolla el CICI. El CICI tiene un jardín botánico regional con 34 años de edad, que ya está plenamente desarrollado. El Jardín Botánico Ornamental, apenas el 29 de abril cumple 4 años de haber sido inaugurado. Bastante joven. De empezar las acciones. Entonces todavía nos falta mucho por desarrollar, sin embargo ya hemos avanzado. Surge por una demanda del gobierno estatal. Los promotores del Parque Científico Tecnológico, desde las primeras etapas de la planeación del parque, pidieron que hubiese un jardín botánico que fuese, particularmente era su intención, que fuese un atractivo más del parque para que las visitas, el público que venga, estudiantes, investigadores y público en general, tuvieran acceso a varios atractores de tipo académico. Está obviamente el Museo del Cráter de Chicxulub, se habló de un acuario, la biblioteca y un jardín botánico. Entonces fuimos de los primeros que comenzamos. Ahora bien, el objetivo de este jardín básicamente es promover la conservación de la diversidad y el manejo sostenible de la diversidad vegetal silvestre y cultivada de la península de Yucatán, con énfasis en las plantas de valor ornamental. A diferencia del otro jardín, incluimos, al decir silvestre y cultivada, que estamos incluyendo especies exóticas no nativas de la península, aunque en una medida mucho menor. También estamos incluyendo especies que el hombre cultiva y eso es de acorde a los objetivos del Banco de Germoplasma, al cual pertenece el Jardín Botánico. Son 3 hectáreas en el cual vamos a desarrollar colecciones de plantas vivas por su forma biológica. O sea, la idea es hacer colecciones de árboles perennifolios, árboles caducifolios, arbustos, trepadoras, palmeras, ícaras, helechos, hierbas, en fin, cerca de rosetas, cerca de 30 distintas formas biológicas, aspecto de las plantas. Y la idea de nosotros es que sea un libro abierto donde la gente pueda reconocer prácticamente la mayor parte de las especies que se manejan en el estado de Yucatán como plantas ornamentales, para avenidas, calles, parques, jardines y para la propia casa. Es por ello que incluimos la flora exótica. Sin embargo, por la formación que traemos de ecólogos, de biólogos, nuestro principal objetivo es atender
a las especies que están en peligro de extinción. ¿Cuáles son esas especies en peligro de extinción? En México hay varios millares de especies en peligro de extinción, cactus, orquídeas, una gran diversidad de ellos. Particularmente en la península se tienen registradas 50 especies según la ley, la norma oficial mexicana 056 SECOL 2010, que enlista las especies de flora y fauna del territorio nacional en peligro de extinción. Para la península de Yucatán reportan 50. ¿Qué quiere decir que están en peligro de extinción? Que de seguir la tendencia actual en pocos años, ¿no? Ya no las habrá en el ambiente silvestre. Por ejemplo, hay un cacto, Mamillaria gaumeri, que se da en la costa. Es un cacto globoso, una bolita espinosa, muy bonito, con flores muy bonitas. La gente lo ve y ¿qué hace? Lo ve en la costa cuando van, lo sacan. Y lo quieren llevar a su casa. Y se lo llevan, ¿no?, a su casa y generalmente se les muere. Esa es una. Otra, que toda la zona costera ha sido impactada por el desarrollo urbano, turístico e industrial. Entonces, el área de distribución ese es el principal factor de extinción, que los ambientes naturales son transformados en campos agrícolas, pecuarios, asentamientos humanos, etcétera, ¿no? Ese es el principal factor. Pero también están otras cosas como la extracción, ¿no? Ya sea por coleccionistas o, como les decía hace un momento, del guayacán, Guayacum sanctum, una especie de madera muy dura que tarda 100 años en crecer, que se está sacando por la madera, ¿no? Aunque está prohibido, se sigue sacando. Entonces, esas especies son para nosotros una cosa muy importante. Podemos aumentar la lista considerando las especies endémicas, que veo que la gente no maneja bien el concepto endémico. Lo he visto en la prensa. Sí, yo he escuchado que endémicos son que surgen de aquí, ¿no? Otros dicen endémicos, no, es que solo se pueden crecer acá. Entonces, esa es la acepción correcta. Endémico es que exclusivamente se dan en la península de Yucatán. No estamos refiriendo a endémicos a la península de Yucatán. Se refiere a unas regiones pequeñas generalmente, ¿no? En nuestro caso, la península de Yucatán. Y lo confunde la gente con nativo. La flora nativa, okay. En la península de Yucatán hay 2.200 especies. En Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Hay 2.200 especies de plantas nativas que se dan solitas en el monte. De esas 2.200, aproximadamente el 15%, no menos como el 10%, menos de 200, son endémicas, o sea que exclusivamente se dan en la península de Yucatán y no las encuentras en ningún otro lugar del planeta en ambiente silvestre. Cosas como, por ejemplo, esta palmera, la palma real, Roystonea regia, es nativa. También la tenemos en Cuba. Originalmente estaba nada más en el occidente de Cuba y en el norte de la península de Yucatán. O sea, no es endémica, está en otra región. Es nativa solamente. Sin embargo, es una especie en peligro de extinción. Ya casi no la hay en esas dos secciones donde la había. Ahora bien, es una especie cultivada en todo el mundo. Entonces se presta confusión luego. Cosas como esa otra, que le dicen palmera del viajero. No es ni endémica ni nativa, es una planta originaria de Madagascar. O sea, es una especie introducida. Entonces es conveniente reafirmar. Endémicas, que ahorita si quieren les muestro una colección. Es la mejor colección de especies endémicas de la península de Yucatán en el área más pequeña. Tenemos cerca de 50 especies endémicas ahí en esa pequeña colección. Esta es una colección 100% yucas, las llamamos, o sea, exclusivas de Yucatán, endémicas de la península de Yucatán. Son plantas que solo las hay por acá y en ningún otro lugar del planeta, como Manfreda pesquinil, Euphorbia floresi. Esta que está acá es de las especies que están en mayor peligro de extinción, la Mamillaria gaumeri. Es un cacto que se da en la duna y que los coleccionistas se los llevan para su casa. O peor aún, hay algunos que los sacan y los venden, lo cual está prohibido. Por ejemplo, esta orquídea también es endémica, la Myrmecophila christinae, que se da sobre todo también en el matorral de duna costera. Ahí está con su bella floración. En esta área tan pequeña, menos de un mecate, 400 metros cuadrados, tenemos 50 especies endémicas. Es la colección más pequeña y más densa de especies endémicas de la península.
Bueno, chavos y chavas, seguimos aquí en el Jardín Botánico del Parque Científico. Seguimos con el doctor Sigfredo, que nos estaba platicando un poquito sobre cómo se tratan y cómo existe la diversidad aquí en el estado de Yucatán. Y justamente estamos aquí en esta plantación de plantas endémicas de nuestro estado. Hay que recordar y tener muy presentes cuál es la diferencia entre una planta nativa y una planta endémica. Y recordándoles un poquito lo que nos practicó el doctor, una planta nativa es aquella que es originaria de nuestro estado. Sin embargo, puede proliferarse en cualquier otro lugar, bueno, siempre y cuando sea de su ambiente y de su ecosistema. Y una planta endémica muy diferente solo puede ser reproducida de donde surge. Doctor, yo quiero preguntarle algo muy particular y es ¿cuántas plantas en particular tienen aquí del estado de Yucatán y después cuántas plantas tienen en todo el jardín botánico? Bueno, les decía, en la península hay alrededor de 2.200 especies. En el jardín botánico, en este momento, iniciando con la flora silvestre que había en la selva baja, con cactáceas caducifolia, con cactáceas candelaberiformes, registramos 150 especies. Pero hemos estado introduciendo por material artificialmente propagado, colectamos semillas. De hecho, tenemos métodos muy similares a los del Banco de Germoplasma. El Jardín Botánico Ornamental pertenece al Banco de Germoplasma y comparte tanto los objetivos del banco como las técnicas. Colectamos semillas, las limpiamos, las secamos para saber si son ortodoxas o recalcitrantes, las germinamos, las trasplantamos, crecemos y después las ponemos en colecciones. Al momento tenemos, voy a incluir las colecciones vivas que hay en el Banco de Germoplasma, alrededor de 500 especies ya. 500 especies. De las cuales el 80% son nativas de la península de Yucatán y un 20% son introducidas de otros lugares del país o del planeta. Y esto ayuda a la biodiversidad de nuestro estado, ¿verdad? Por supuesto. De hecho, aquí estamos inmersos en un mosaico silvestre. Estamos en el monte. Toda la periferia del parque está rodeada de vegetación impactada, secundaria, pero no deja de ser vegetación silvestre. Entonces, por ejemplo, se dice que de cada especie vegetal dependen otras 40 especies de bacterias, virus, hongos, animales. Y eso es bastante real. Hemos observado aquí, aparte de la diversidad vegetal que hay especies interesantes que son endémicas y en peligro, aparte de esa diversidad hay una gran cantidad de fauna. Hemos registrado la presencia de venado, jabalí, tepezcuintle. Aves ya se registraron aproximadamente 120 especies, cosas como el pavo ocelado, que se le ve con mucha frecuencia aquí mismo en los terrenos del jardín, o el colibrí de cola hendida, que dicen que nada más está en la duna costera, y no es cierto, también está en este tipo de vegetación. Entonces, las plantas son el sustento de cualquier ecosistema, de la economía de cualquier región, de la soberanía de cualquier país, ¿no? Entonces, las plantas son la base de todo. De hecho, en base a esto, hay algo que me gustaría preguntarle, porque a veces nosotros por costumbre sabemos que la biodiversidad es importante. Esto nos lo enseñan desde primaria, desde muy chavitos sabemos que pues hay que cuidar la biodiversidad, pero pues muchas personas no saben tal vez por qué. Sabemos que es importante, pero ¿por qué es importante? Ok, quizá lo primero, y es difícil que la gente lo perciba y lo entienda así, es que son seres vivos, las plantas, y como un animal doméstico como nosotros tenemos derechos, y el principal derecho es a vivir, a seguir viviendo. Ahora ya desde el punto de vista antropocéntrico, pues son la base. Antes del desarrollo industrial, la humanidad se desarrolló gracias a la agricultura, al poder cultivar plantas que originalmente eran silvestres, modificarlas, volverlas especies cultivadas dependientes de uno, pero a través de las cuales nos alimentamos. Y posteriormente todos los satisfactores que necesitamos para vivir, textiles, casa, el vestido, casa, alimentación, medicina, lo que quieras pensar que necesitas, te lo pueden dar las plantas. Originalmente así era. Ya con el desarrollo de la era industrial, de un par de siglos para acá, se ha perdido mucho esa noción de que dependemos de las plantas, ¿no? De hecho, se ha olvidado casi completamente. Enseguida pasamos a una colección más que la llamamos botánica económica. Son individuos representativos de las categorías de uso de las plantas. Por ejemplo, plantas chiclíferas o laticíferas que producen chicle, el chicozapote.
Plantas forrajeras que pueden comer casi todas las especies de ganado. El pichoy y el ramón, obviamente, que también la puede comer el hombre y es muy nutritivo. Chiclíferas, forrajeras, artesanales. No sé si hayan visto las jícaras en Michoacán, en Guerrero, en todos los estados del país. Con las jícaras las pintan, las jícaras que se usan para beber pozol o de tortilleros, se sacan de este arbolito que se llama jícaro, Crescentia. O bien del guayacán, que ya les mostré varias veces, el guayacán también de la madera, además de que es las más duras, se hacen unas artesanías torneadas únicas. En Sillat todavía las hacen, aunque ya están cambiando de especies porque ya no hay guayacán. Hay una pregunta que igual me gustaría retomar, porque hace rato platicábamos sobre el hecho de que cuando a una persona le preguntan sobre algo en peligro de extinción, pues tendemos a pensar en animales, ¿no? Tendemos a pensar en pandas o en delfines. Bueno, los delfines no, pero la vaquita marina que se puso muy famosa recientemente. Sin embargo, muy pocas veces pensamos en plantas. Y es muy importante tener plantas en peligro de extinción, ¿no? Sí, insisto, son la base de cualquier... Por ejemplo, la vaquita marina depende de la totoaba, ¿no? De un pez que se come. Claro. Entonces, si se extingue, que también está en peligro de extinción el pez, se extingue el pez, se extingue la tortuga, son especies. Generalmente la gente piensa en animales porque son más visibles, se enternecen más, son especies bandera, que es importante también considerarlas. Pero en vez de pensar en el panda, hay que pensar en el jaguar, por ejemplo, que es americano y que está realmente en peligro de extinción. ¿Qué necesita un jaguar para mantenerse, o una población de jaguares? Venados, ¿no? Más que nada miles de hectáreas de vegetación silvestre. Ah, claro. Un jaguar en 1 kilómetro cuadrado se puede desenvolver en 100 hectáreas, pero es poco para él. En realidad, 1000 hectáreas puede ser una superficie necesaria para mantener un jaguar. Y estoy hablando de 1000 hectáreas de vegetación silvestre, de plantas, ¿no? Donde a su vez va a haber toda una cadena alimenticia que llega hasta los venados, a los jabalíes, que son el alimento del jaguar, ¿no? Plantas rituales, si bien nos faltarían algunas, tenemos este ejemplo que es el copal. Copal le llaman a las resinas de muchas especies, básicamente de la familia de las burseráceas. El copal que se usa en el centro del país es de otras especies de burseras. Este es Proteum copal, es el copal propio de los mayas. Un árbol que también se le hacen incisiones como se le hace al chicozapote, saca la resina y es la que se usa. Luego, bueno, también como plantas ceremoniales o rituales está el balché, de cuya corteza se hace un licor, una bebida alcohólica, no para emborracharse, sino para la ceremonia en la que se le pide a los dioses lluvia y prosperidad, el chac-chac y ese tipo de ceremonias. Luego hay plantas textiles, por ejemplo, el mejor ejemplo es el enequén, ¿no? Que tenemos ahí, todos lo conocemos. Pero también hay otras plantas textiles, algunas que usamos todos los días, como el algodón, o que la gente no lo sabe y no las usa, pero tienen una fibra excelente, como las ceibas. La ceiba pentandra, el fruto tiene una fibra con unas propiedades aislantes, térmicas, acústicas, de flotabilidad, que es excelentes para rellenos de, por ejemplo, de puertas de aeronaves, de automóviles, para cojines, para salvavidas, etc. También hay plantas tintóreas. ¿De dónde salen los tintes naturales? Pues cosas como el palo de tinta o palo del Brasil, ec en maya, que es el Hematoxylum campechanum. Antes del enequén, esto fue la base de la economía en el estado de Yucatán, se exportaba para sacar un colorante rojo. O bien este que no tiene hojas ahorita, pero que es el moral, Maclura tinctoria, se saca un colorante amarillo. Hay árboles que sirven, allá al fondo hay uno que le dicen jaboncillo, su nombre lo dice todo. Las saponinas es el contenido de saponinas para lavar cualquier cosa. Y finalmente algunas de las especies ornamentales. Samia, la palmera cuca, la palmera chat, la despeinada que ya hemos hablado varias veces.
Sé parte de Formación Temprana de Científicos 2017, programa que busca favorecer la orientación hacia la ciencia y el conocimiento en estudiantes desde sexto de primaria hasta jóvenes de licenciatura. Consulta las bases y preregístrate del 1 de mayo al 30 de junio en www.cies.yucatan.gov.mx, por correo electrónico a carolina.buenfil@yucatan.gov.mx o a ftc.yucatan@gmail.com. También puedes llamar al 938-0400 extensión 113. La Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior invita. Gobierno del Estado, comprometidos con tu bienestar. Bueno amigos, seguimos aquí con el doctor Sigfredo. Doctor, bueno, aparte de todas estas plantas bonitas que hemos visto, ¿aquí se hace algún tipo de investigación? Bueno, más bien se apoya, es limitada la investigación, está referida esencialmente a, de hecho así fue planteado el Jardín Botánico, que iba a ser a nivel experimental, porque estamos en un clima mucho más árido que donde está el CICI, en Escumpich, al norte de Mérida, a 14 kilómetros. Allá es un clima subhúmedo y aquí es un clima básicamente seco, BS, allá está W0. Entonces todo lo que plantamos está a nivel experimental en que resiste estas condiciones secas, que es uno de los escenarios más posibles para el futuro por el cambio climático, escenarios más secos, ¿no? Entonces, a nivel experimental, sí estamos viendo si las plantas se adaptan o no, trayéndolas de selva alta perennifolia a una selva baja caducifolia. Esa es de alguna manera pero no es precisamente investigación. Otra cosa que sí podríamos llamar investigación es la caracterización de las semillas. Les decía que compartimos métodos con el Banco de Germoplasma, que ambas, Banco de Semillas y Jardines Botánicos, son técnicas de conservación ex situ, fuera de su lugar. Entonces compartimos el procesamiento de las semillas y estamos tratando de identificar, caracterizar fisiológicamente las semillas, si son ortodoxas, o sea que se pueden secar y enfriar para mantenerlas a largo plazo, o si son recalcitrantes, que si se secan o se meten en un refrigerador se mueren. Entonces las recalcitrantes no las podemos conservar en semilla, las tenemos que conservar en planta viva. Y las ortodoxas sí las podemos almacenar en los cuartos fríos del banco. En ese sentido podríamos decir que es la poca investigación. Ahora bien, hay apoyo. Ha habido ya varios investigadores que necesitan determinadas especies y les damos acceso a ellas, ¿no? Lo que pasa es que aún el jardín se está formando, tiene 4 años. Todavía no hay una plantilla, hasta ahorita soy yo solo con 3 trabajadores. Entonces, en el futuro, igual que pasa en el otro. Sí, en el futuro, ya que esté bien conformado y que haya un equipo de trabajo académico, se hará investigación sin duda. Y bueno, y ya escuchamos, ¿no?, que tanto se realiza aquí y demás, pero ¿cómo las personas se pueden acercar? Ellos pueden venir, pueden conocer las plantas. Para visitar el jardín, ya sea que se pongan en contacto con el Departamento de Difusión del Parque Científico o directamente con un servidor, sigfredo@cici.mx, y pueden escribirnos, pedir una visita guiada a grupos solamente. Les digo, como estoy solo, soy el curador, el botánico, el horticultor, el educador, le hacemos a todo, no me da tiempo. Pues imposible. Pero sí, si hacen una cita previa, los podemos atender con gusto de lunes a viernes. Aquí estamos de 8 a 4 de la tarde. Pueden también dirigirse a la Secretaría de Educación, que mantiene un programa de visitas. Traen grupos prácticamente todos los días, particularmente los escolares, ¿no? El público en general puede venir al parque y hay 2 atractivos ahorita para visitar: el Museo del Cráter de Chicxulub y el Jardín Botánico, que es un jardín botánico que se plantea sea totalmente incluyente. Si se fijan, el camino es un camino blanco, bien compactado, en el cual se pretende que pueda transitar gente en silla de ruedas o con plena comodidad para niños pequeños o adultos mayores. Para toda la familia. Que está bien planito el camino, no hay riesgos de caídas ni nada. Pretendemos que sea un jardín incluyente y está totalmente abierto, no hay cercos, ninguna clase de cerco, está abierto 24/7. Entonces pueden venir incluso en domingo, aunque no habrá quien los atienda, pero para suplir esa ausencia de guías, que todavía no los tenemos, todas las plantas tienen un rótulo con la información botánica básica, su nombre común, su nombre científico, la familia botánica a la que pertenecen, los usos por categorías, textil, maderable, medicinal, y la distribución geográfica natural de la especie, la región donde se encuentra. Cuando son endémicas, nada más dice Península de Yucatán y lo recalcamos, endémica. Y
Y hay otras que, por ejemplo, puede decir pantropical, que quiere decir que están en los trópicos de todo el planeta, ¿no? Entonces es el último renglón de la información de los rótulos de las especies. Y para cada colección hay un cartel, breves, en textos breves, que explican de qué se trata esta colección. Luego vamos a acceder de inmediato a la colección Selva baja caducifolia con cactáceas candelabriformes. Para más breve la podemos llamar selva baja espinosa. Y es la vegetación propia de este lugar. De hecho, estamos en la zona de transición entre la selva baja caducifolia a su variante con cactáceas candelabriformes, que está plena 5 kilómetros más al norte, en una franja muy angosta que corre al sur de la Ciénaga, una franja de 1 a 2 kilómetros de ancho. Es un tipo de vegetación de lo más particular, pienso yo que es lo que más define a la flora yucatanense, la selva baja con cactáceas candelabriformes, porque es rica en especies endémicas y raras. Cosas como el Pterocerius gaumeri, ese cacto que ven ahí, es una especie de cactácea en peligro de extinción que se da silvestre aquí. O las despeinadas también son propias de este tipo de vegetación. Aquí hemos estado, además de conservar la vegetación original, estamos introduciendo especies propagadas por semilla de lugares adyacentes. Por ejemplo, estos guayacanes, Guayacum sanctum, son plantados, alrededor de 50 ya plantamos por aquí, que es una especie en peligro y propia de esta vegetación. Doctor, ¿algo más que quiera agregar respecto pues, a este bonito jardín? Bueno, que les agradezco la visita y la difusión, realmente la necesitamos. Mucha gente no sabe aún que este es un segundo jardín botánico con carácter científico que existe en la península, que es también del CICI. Muchos ya conocen el Jardín Botánico Regional, y ahí estuve yo muchos años, un cuarto de siglo, y aquí tenemos apenas 4 años trabajando, ¿no? Entonces muchos no lo conocen y les agradezco esta oportunidad de difundir. Los objetivos de cualquier jardín botánico moderno son conservar lo que se requiere conservar, especies en peligro, especies endémicas, parientes silvestres de las plantas cultivadas, conservar, investigar, estudiar las plantas, y el tercero es educar, difundir, que la gente conozca sus recursos. Es la base para respetar algo, es conocerlo. Si no conozco que la despeinada está en peligro de extinción, pues la voy a seguir sacando del monte, ¿no? Tengo que saberlo. Entonces esta es la intención, una de las intenciones, que la gente venga a conocer nuestros recursos regionales. Y pues como usted dice, educarnos, ¿no? Los cuidados que hay que tener, el no arrancarlas. A veces no las cuidamos, simplemente se nos hacen bonitas, las arrancamos, las tiramos a veces, las pisamos incluso, ¿no? Entonces, cuidarlas, ¿no? Bueno, doctor, pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y por concedernos esta entrevista y pues por mostrarnos todas las plantas, ¿no? Gracias a ustedes, cuando gusten, estamos para servirles. Bueno chicos, nuestro programa está llegando al final y bueno, es importante recalcar que hay que cuidar a las plantas, ¿no? No hay que maltratarlas, hay que cultivarlas, también regarlas y demás, ¿no? Esta biodiversidad que tenemos aquí en el estado de Yucatán pues es muy rica, amplia y hay que cuidarla. Y pues bueno, como cada semana al terminar queremos recordarles que nos vean todos los lunes a las 4:30 de la tarde aquí por 13 Visión, y que si se perdieron alguno de nuestros programas de toda la temporada los pueden encontrar en YouTube como Ingenio Viral, siempre con doble N al inicio. Les recordamos también nuestro programa de radio todos los sábados a las 10:30 de la mañana por Los 40 Mérida, y que nos sigan en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Ingenio Viral con doble N. Y si te perdiste alguno de los programas de radio, los puedes encontrar en iVoox. Y bueno, yo soy Luis Sabido. Yo soy Jessica Valdés y esto fue Ingenio Viral.